la canción Tränen der Sehnsucht, Part 1 and 2, que en español se traduce como Lágrimas del Anhelo, parte 1 y 2, es uno de los temas más enigmáticos, densos y simbólicamente cargados del álbum Einsamkeit, segundo trabajo discográfico de Lacrimosa en 1992. A diferencia de otras piezas más explícitas en su estructura narrativa o emocional, esta obra se presenta como un poema musicalizado, en el que predomina el simbolismo, la introspección y la ambigüedad lírica. La canción construye una visión profundamente compleja del sufrimiento humano, desde la infancia hasta la vejez, atravesando la invisibilidad emocional, el anhelo insatisfecho, la disociación perceptiva y el vacío afectivo que marca toda una vida. Esta densidad simbólica hace que la canción sea menos clara en su desarrollo narrativo y más abierta a una interpretación abstracta y subjetiva. La letra emplea un lenguaje altamente condensado, compuesto por metáforas encadenadas y versos elípticos, muchos de ellos sin verbo principal, lo que refuerza un discurso poético, contemplativo y estático, que renuncia deliberadamente a la progresión dramática en favor de una evocación emocional suspendida y profundamente introspectiva. En comparación con las canciones del álbum Angst, que a menudo siguen una lógica confesional o progresiva, con una estructura clara de inicio, desarrollo y fin. Tränen der Sehnsucht se presenta como una pieza más hermética, introspectiva y lírica. En ella se percibe la ausencia de un narrador explícito que se asuma como protagonista o sujeto emocional directo. En lugar de una narración lineal, la canción despliega una sucesión de imágenes emocionales y existenciales que transmiten más estados del alma que hechos concretos, en un flujo poético que evoca más de lo que expone y sugiere, sin necesidad de apoyarse en eventos explícitos. Desde este enfoque, el niño descrito en la canción adquiere una triple dimensión simbólica. Número 1. El plano literal. En su nivel más superficial, el poema describe a un niño real que atraviesa una existencia marcada por el dolor, el miedo, la soledad, la ceguera emocional y la ausencia de contacto humano. Es un ser herido, aislado y destinado a envejecer, sin haber tocado ni sido tocado jamás. Esta lectura puede entenderse como testimonio del trauma infantil concreto y corporal, expresado a través de una narración en tercera persona que mantiene una distancia emocional significativa. No necesariamente responde a una vivencia personal específica. Aún así, se sostiene como una realidad empírica. Número 2. El plano simbólico y metafórico universal. Más allá de la literalidad, el niño se transforma en una figura arquetípica, la representación de la infancia humana en su forma más vulnerable, marcada por el sufrimiento temprano, la incomprensión y la exclusión emocional. La canción se convierte así en un espejo existencial de la condición humana. Todos fuimos ese niño, o llevamos dentro uno que aún llora en silencio. Esta es la capa que habilita la empatía colectiva y transforma la obra en un lamento universal. No importa quién seas, si escuchas esta canción, en algún lugar resuena contigo. Número 3. El plano psicológico e introspectivo. En su dimensión más profunda, la voz narrativa, construida en tercera persona, puede interpretarse como una proyección del yo adulto, que observa su propia infancia desde fuera, con una mezcla de ternura, dolor y juicio. No habla desde el niño, sino sobre él, lo que sugiere un mecanismo de disociación emocional. Ese niño es, en realidad, el propio narrador, envejecido, tratando de comprender el vacío afectivo que aún lo habita. En este marco, la división en parte 1 y 2
no solo responde a una lógica estructural de composición, como los actos en una obra musical, sino que cobra un significado simbólico más profundo. Parte 1. Presenta al niño desde la vivencia inmediata del dolor, dentro de una herida aún abierta. Parte 2. Representa la mirada del adulto fracturado que intenta explicarse mientras se deshace en lágrimas. Es el yo lastimado que narra su historia desde la sombra de esa herida. Esta interpretación conecta directamente con el concepto psicológico del niño interior herido, aquel que permanece vivo y doliente en el subconsciente, aquel que solo podemos observar desde la ruina del ego, cuando ya estamos rotos. Musicalmente, la canción se divide en dos secciones emocionales contrastantes, tanto en lo sonoro como en lo lírico. Una primera parte introspectiva, con un tono resignado y contemplativo, donde el anhelo se presenta como un vacío existencial, seguida por una segunda parte más dramática, donde el deseo se convierte en una súplica desesperada, una intensificación emocional que se materializa en lágrimas. Esta secuencia sugiere un viaje emocional, desde la contención hasta la ruptura, desde la mudez del alma hasta las lágrimas del anhelo, lágrimas que no brotan por algo que ocurrió, sino por todo aquello que nunca fue. Por su estructura formal, su lenguaje poético y su ausencia de narrativa lineal, esta canción puede considerarse como un poema musicalizado, más que como una canción tradicional. Este estilo corresponde al dark wave neoclásico, en el que predomina la expresión emocional sobre la narrativa. Aquí, el objetivo no es contar una historia, sino construir un paisaje emocional suspendido y profundamente subjetivo, en el que cada escucha revela nuevas capas de significado. Frente a la crudeza directa y agresiva de Angst, el álbum Einsamkeit, y en especial esta canción, se mueve hacia una melancolía intelectualizada, es decir, más lírica, poética, filosófica, menos visceral y más introspectiva. El disco marca una evolución significativa respecto al debut Angst, manteniendo el tono oscuro, pero refinando la instrumentación y desarrollando con mayor claridad los elementos sinfónicos, teatrales, líricos y poéticos que definirán el estilo característico de Lacrimosa. Esta canción en particular representa un punto clave en la transición del dolor visceral hacia una narrativa de melancolía activa. Ya no es únicamente sufrimiento pasivo, sino una lucha interna contra la ausencia de lo deseado. Analicemos la canción verso a verso, no solo desde la interpretación emocional, sino desde un enfoque crítico literario multifacético, es decir, desde los planos literal, simbólico, metafórico, psicológico e introspectivo. La canción abre con una imagen aparentemente inocente. Un niño de esta tierra se acuesta a dormir. No se trata simplemente de un acto de descanso físico, sino de una forma de rendición silenciosa ante el dolor emocional. El verbo se acuesta no alude a un descanso, sino a un gesto de abandono, como quien se recuesta no por comodidad, sino porque ha sido vencido. El adjetivo de esta tierra no es casual. Enfatiza que pertenece a este mundo, que es parte de la sociedad, y sin embargo, ha sido rechazado o ignorado por ella. No es un infante literal, sino una figura simbólica de cualquiera de nosotros. Frágil, marcado por lo vivido, que se entrega, exhausto, a la evasión. Su descanso no es paz, sino preludio del aislamiento. El siguiente verso, fue un día de miedo desnudo. Es opresivo. Destruye toda posibilidad de dulzura. El día, símbolo de claridad y vitalidad, es descrito como uno de miedo desnudo. El adjetivo, desnudo,
despoja a la emoción de todo disfraz. Es miedo en su estado más crudo y visceral, sin consuelo ni racionalización posible. Esta frase no se limita a nombrar una emoción. Construye una atmósfera, un contexto oscuro y asfixiante que explica el acto de rendición previo. El niño no se acuesta a dormir por serenidad, sino por agotamiento físico y psicológico, tras haber enfrentado un terror brutal. No se describe el tipo, forma o causa específica de ese miedo, pero sí su consecuencia. Una angustia constante, asfixiante, que lo empuja hasta el quiebre. En ese contexto el descanso no es elección ni alivio, es la única salida ante lo insoportable. Con una cadencia de preguntas retóricas, la letra se interna en la repetición del sufrimiento. ¿Cuántas veces cayó al suelo? La pregunta no busca respuesta, sino que expone una experiencia constante, incesante, donde la angustia y el dolor se han vuelto rutina en la vida del niño. No se trata de una caída aislada, sino de una sucesión de derrumbes emocionales que ya han dejado de sorprender. La imagen del niño cayendo al suelo no sugiere tropiezos físicos, sino un colapso íntimo, reiterado, que ocurre invisible a los ojos de los demás. En este contexto, el dolor ya no es un evento, es un estado sostenido. La secuencia de preguntas continúa su descenso hacia la distorsión. ¿Cuántas veces rió por el dolor? Es una de las imágenes más perturbadoras. La risa ya no es alegría, sino disociación, un reflejo de la angustia llevado al extremo. Este es uno de los síntomas más crueles del trauma emocional. Reír cuando ya no se puede llorar. Sonreír como defensa involuntaria ante un daño sostenido. La pregunta no evoca una respuesta. Al contrario, revela que el dolor ha adoptado tantas formas que incluso ha aprendido a esconderse tras gestos de aparente normalidad. El niño ha dejado de llorar, ha aprendido a disimular el sufrimiento bajo una máscara sonriente, no para engañar, sino para protegerse de una realidad indiferente. Reír no es alivio, es una estrategia de supervivencia frente al tormento. La ruptura se vuelve interna, una interiorización violenta del conflicto. ¿Cuántas veces se gritó a sí mismo? El niño ya no grita al mundo, sino contra sí mismo. No hay súplica ni protesta, solo juicio. Un tormento silencioso donde él es al mismo tiempo juez, víctima y verdugo, en una dinámica de autoacusación donde la conciencia, fracturada, ya no acompaña ni consuela. Se vuelve contra sí misma en un acto de confrontación perpetua. Todo apunta a una infancia quebrada. Un alma que, desde entonces, se deshace en el aislamiento, donde el sufrimiento ha echado raíces profundas, hasta volverse autodestructivo. Este descenso de preguntas culmina con un verso que corta con frialdad. Y hacía tiempo que estaba sordo. No se trata de una sordera literal, sino de una desconexión emocional progresiva. El niño no ha dejado de oír, sino de sentir. Es la sordera del alma. Ya nada penetra, ni las palabras, ni el consuelo, ni el ruido exterior. El niño ha perdido la capacidad de conectar con el mundo. Las palabras ya no tienen significado, y el alma se ha replegado en sí misma. No es que el mundo haya callado, es que su sensibilidad se ha deteriorado. El dolor ya no se comunica, porque ahora lo reprime. Desde aquel silencio interior emerge la resignación, último dolor del alma herida. Se trata del último umbral del sufrimiento interior. El alma no solo está herida, sino que ha alcanzado su límite. Es el residuo terminal de una erosión emocional prolongada, una herida que dejó de arder, pero no de doler, un dolor que no estalla, pero tampoco cesa.
No queda más dolor después de este. Es el momento final antes del colapso total. El uso del adjetivo último indica que el alma ya no puede sostener más carga. Es la antesala del silencio absoluto. La canción avanza hacia una paradoja terrible. Miedo racional del amor. El amor que en otros contextos promete plenitud o consuelo. Aquí se revela como amenaza lúcida. Pero lo devastador no es el miedo en sí, sino su cualidad racional. La experiencia le ha enseñado que el afecto no siempre cura. A veces hiere con más fuerza que su ausencia. Amar es exponerse, y en esa exposición anida la posibilidad del daño. Por lo tanto, el alma ha comprendido intelectualmente que el amor destruye, hiere o abandona. No es un miedo emocional, sino una certeza aprendida desde la lógica, y por eso es irreversible. El alma ya no se abre, no por falta de deseo, sino como una defensa consciente ante la certeza del dolor. Ahora se presenta el estribillo, lágrimas del silencio, máscaras en el rostro, el cual presenta una de las imágenes centrales de la canción, que condensa el repliegue emocional en una metáfora certera. Lágrimas del silencio, máscaras en el rostro. No es solo una frase poética, es el retrato de un llanto silencioso, reprimido hasta el extremo. El dolor ya no se expresa con gritos ni palabras. Ahora se desliza en silencio. El rostro no muestra sufrimiento. Lo ocultan máscaras que simulan normalidad. Pero detrás hay alguien que llora sin que nadie lo note. Mostrar emociones reales es peligroso. Por eso se ocultan. Es el dolor enmascarado, el dolor íntimo, invisible, secreto. Y por eso es más letal. Sobre la misma escena anterior, aparece un segundo verso del estribillo. Luces arrojan sombras y lo mantienen en la luz. Es una paradoja visual y existencial. La luz, tradicional símbolo de verdad o revelación, se transforma aquí en un tormento expositivo. Las luces no iluminan para guiar, sino para exponer al niño, obligándolo a permanecer visible cuando todo en él, tras las máscaras, clama por esconderse y pasar desapercibido. Las sombras no lo ocultan. Lo siguen, lo delatan, lo intensifican. El rostro no escapa. Es forzado a existir frente al mundo, incluso cuando ya no quiere ser visto. Esta línea refleja una tensión brutal entre el deseo de ocultamiento y la imposición externa de permanecer en el foco, a la vista de todos. Estar en la luz es ahora una condena, una forma sutil y elegante de tortura. Tras todo el desglose simbólico del estribillo, el siguiente verso, y está aquí, el niño, marca el eje de transición narrativa. Nos devuelve al presente. El niño sigue aquí. No ha muerto, no ha desaparecido. Simplemente permanece. Pero su presencia no refleja sanación. Al contrario, sus fisuras se han intensificado con el paso del tiempo. Se mantiene en pie, sí, pero solo porque el cuerpo aún respira, mientras el alma lleva tiempo replegada. En este punto, el pasado no se ha cerrado, se ha arrastrado y estancado en el presente, como una herida abierta que dejó de sangrar, pero no ha cicatrizado. Y en este estancamiento del presente, el dolor del niño sigue activo con lágrimas en el rostro. Las lágrimas, que antes se deslizaban en silencio, ocultas tras las máscaras, ahora rompen la superficie. El cuerpo ya no logra contenerlo. El rostro ha perdido la fuerza para disimular. Ahora el sufrimiento se manifiesta de forma visible y cruda. Es de las imágenes más desgarradoras, la permanencia del dolor. Un alma rota que sigue en pie, sin posibilidad de sanación, mientras las lágrimas fluyen como parte misma del rostro, ya no como expresión, sino como forma. Nuevamente se repite uno de los dos versos del estribillo: luces arrojan sombras y lo mantienen en la luz,
y con ello refuerza la tragedia simbólica de la exposición. La luz, que en otros contextos es guía o salvación, aquí se convierte en prisión visual y emocional. Lo expone y lo mantiene visible, fijo en su sufrimiento, a la mirada de todos, como un insecto atrapado bajo la luz de una lámpara. O peor aún, bajo una lupa que proyecta el rayo del sol, el cual no calienta, sino quema. La sombra no lo protege. Al contrario, lo delata y exhibe. El niño está ahí, visible, rodeado de conjeturas, prejuicios e indiferencia, forzado a existir no como un ser humano digno, sino como espectáculo del dolor, objeto de juicio y señalamiento. No hay consuelo, no hay comprensión, solo miradas que observan con distancia, sin comprender la dimensión íntima de su tormento y que solo disfrutan del sufrimiento ajeno. Tras la intensificación del colapso, la narrativa desciende hacia un plano simbólico. La noche dio a luz a su hijo más joven. La noche, símbolo del inconsciente, del dolor acumulado y de todo lo reprimido, se convierte en madre. Pero lo que engendra desde su útero no es un ser de luz y esperanza, sino una criatura de oscuridad pura, marcada desde su nacimiento por la total ausencia de luz. El hijo más joven no representa un renacer del niño, sino la encarnación más reciente de una nueva versión del yo, más cruda, seca e inestable, nacido no para disfrutar de las bellezas de la vida, sino para arrastrar la noche consigo. Es la materialización de una identidad que ya no busca sanar, sino simplemente existir desde las sombras. Este hijo no reemplaza al niño, es el mismo, solo ha sido moldeado, y en ese acto se ha definido su última versión del yo. La canción avanza y se adentra en el terreno del deseo no consumado, con un verso que encierra una doble distancia emocional, un sueño del amor de su anhelo. No es amor, sino el sueño del amor, y ni siquiera propio, sino del anhelo. No se trata de una experiencia vivida, sino de su sombra idealizada, donde el sueño del amor no nace del afecto compartido, sino de su ausencia. Continúa con la afirmación de la carencia esencial del amor. Un sueño de los ojos, no de las manos. El verso alude a que el amor nunca fue vivido en primera persona, solo observado desde la distancia. Este verso expresa con crudeza que lo único que el niño ha conocido del afecto es su imagen idealizada. No hay tacto, ni vínculo, ni contacto humano real, solo la contemplación pasiva de una belleza lejana. Esto se confirma con el verso: un sueño para soñar, no para vivir. Significa que es un amor que se ve, pero no se toca, que se desea, pero no se vive. Un amor que habita únicamente en la mirada, pero jamás en la experiencia. El deseo existe, sí, pero solo puede sobrevivir como un sueño. Este verso revela la condena del anhelo. El deseo no se proyecta hacia la realidad, se repliega sobre sí mismo como una fantasía encadenada en la mente que no puede encarnarse sin descomponerse en el proceso. Soñar es la única forma de conservarlo, y por eso jamás podrá vivirlo. El siguiente verso anula toda posibilidad de esperanza, pero los ojos del niño no conocían la belleza. Es una metáfora de que el niño nunca experimentó la belleza emocional. El amor real es imperfecto, pero puede contener belleza. Sin embargo, su percepción está nublada por el trauma, por el vacío, por el aislamiento, el paso del tiempo y por el miedo racional al amor. Su alma está tan marcada que no reconoce la belleza. Aunque su propio anhelo encarnara y se parara frente a él, no le reconocería. Esto se constata con: eran demasiado débiles para asombrarse. Este verso es el clímax sordo de una vida emocional
anulada por el trauma. Sus ojos, que representan su sensibilidad y su capacidad de percepción, nunca aprendieron a ver la belleza. La belleza simplemente nunca formó parte de su vida, ni de su percepción emocional. Este verso expresa la consecuencia irreversible de haber vivido y experimentado demasiado dolor desde una edad temprana. Su sensibilidad está tan deteriorada que ya no puede reaccionar emocionalmente ante nada. El mundo ya no le sorprende, porque el alma ha perdido la capacidad de asombro, una facultad esencial para experimentar alegría, regocijo y esperanza. Es como ver al mundo con gafas de color sepia, donde cada color está ahí, sí, pero las lentes, símbolo del trauma infantil, vuelven sus matices indistinguibles. En este contexto, cada matiz de color son formas de belleza de las cuales está privado. No las diferencia, mucho menos sabe cómo reaccionar ante ellas. El niño ha llegado a una etapa adulta en la que no es que no quiera amar, es que ya no puede sentir. Es incapaz de percibir belleza en las cosas simples de la vida. La canción avanza hacia la tragedia y la primera luz del sol de la mañana. Este verso es la metáfora que marca el inicio del desenlace emocional y estructural de la canción. Así como todo comenzó con el ocaso, cuando el niño, exhausto, se acuesta, ahora se introduce el nuevo amanecer, la primera luz del día siguiente. Pero esta luz no representa redención, sino la continuidad de un ciclo que no transformó nada. La noche aquí no es literal, es símbolo del pasar de toda una vida, vivida en penumbra, reprimida, con el alma en repliegue emocional y en silencio. En consecuencia, se presenta el desenlace trágico. La mañana no amaneció para el niño. Significa que el mundo sigue. El sol se alza y su luz resplandece, pero no para todos. No importa cuán oscura o larga haya sido la noche, al final siempre llega la mañana. Pero en este caso, para el niño, la noche se vuelve eterna. La vida avanza, sí, pero él queda atrás, congelado en su oscuridad íntima, como si jamás hubiera existido dentro del ciclo natural del día, ni de la vida. Finalmente se revela la causa, porque por la mañana estaba ciego, revelando así su cruel condena final, pero sus manos envejecieron y permanecieron intactas. El niño no ve la luz del nuevo día, no por una ceguera física, sino por una ceguera emocional causada por el paso del tiempo sin afecto y reprimido. Las manos, símbolo de contacto, interacción y vínculo, han envejecido, sin haber sentido nunca el calor de otro ser. Es símbolo del aislamiento extremo, vivir una vida completa sin ser tocado, sin haber formado un lazo humano real. El envejecimiento aquí no solo es biológico, sino existencial. El tiempo le ha pasado factura y ahora es un anciano, con el alma marchita. Ya no está en el ocaso del día, sino en el de la vida, que se apaga lentamente, esperando en silencio por algo que jamás llegará. Nuevamente reaparece el estribillo como un eco del dolor, reforzando la idea de que el trauma no es lineal, sino cíclico, regresivo y repetitivo. Lágrimas del silencio, máscaras en el rostro, luces arrojan sombras y lo mantienen en la luz. Aquí el silencio continúa siendo el verdadero lenguaje del dolor y las máscaras su única defensa. Este verso es la constatación de un estado irreversible a través del tiempo. El niño, ahora anciano, no intenta romper el silencio, ni quitarse la máscara. Ya no busca ser visto, ni comprendido. Solo permanece quieto, con el rostro oculto, mientras las lágrimas siguen ahí, presentes, pero escondidas, condenado a ser visible, pero sin ser visto verdaderamente.
iluminado solo para resaltar sus sombras. La canción llega a su fin con un verso brutalmente desgarrador. Se seduce a explicarse mientras se rompe. Introduce un matiz profundamente introspectivo. El niño, ahora un adulto envejecido, símbolo de un yo fracturado, intenta explicarse a sí mismo, buscar sentido y justificar todo el sufrimiento acumulado a lo largo de su vida. Es un acto desesperado por imponer un mínimo orden al caos interior, como último gesto de lucidez desde su lecho de muerte. El verbo, se seduce, no es casual. Alude a una ilusión autoinfligida, a la creencia errónea de que comprender el origen de su dolor, surgido desde la infancia, podrá brindarle algo de paz. Pero ya es demasiado tarde. El cuerpo se apaga lentamente y la razón, incapaz de alcanzar a la emoción, solo atestigua, impotente, el colapso final de su existencia. Una vez más reaparece el estribillo, lágrimas del anhelo, máscaras en el rostro. Ya no como eco del silencio o del dolor contenido, sino como la culminación de un deseo jamás satisfecho. Ahora las lágrimas no brotan por lo callado, sino por lo anhelado. Es un llanto final, no por lo perdido, sino por lo nunca alcanzado. Las máscaras, que antes ocultaban el sufrimiento, ahora caen, una tras otra. El niño, ya convertido en anciano, no llora por recuerdos concretos, sino por una ausencia que definió toda su vida. Llora por todos sus deseos no cumplidos, por aquello que nunca se atrevió a mostrar. No fue cobardía lo que lo silenció, sino un trauma emocional que nunca logró superar. Así vivió, así aprendió a resistir, y así también se despide. La canción da cierre como comenzó, con la imagen del niño. Y está aquí, el niño, con lágrimas en el rostro. Pero ahora lo comprendemos en su totalidad. Ya no es un niño real, sino el símbolo de un yo interno que nunca sanó. Ese niño permanece, inmóvil, al final del camino, idéntico al del inicio, pero con el cuerpo envejecido, con la vida ya vivida, y con las mismas lágrimas que nunca dejaron de caer. Está aquí aún, sí, pero no como signo de esperanza, sino como testimonio de una herida que nunca cicatrizó. Es la prueba de que no todo se supera, de que hay dolores que no se disuelven con el tiempo, sino que se incrustan, se silencian y se transforman en identidad. El niño no representa el pasado, es el presente eterno del trauma. Es la metáfora encarnada de la herida que ya no sangra, pero tampoco cicatrizó. Así, el ciclo se cierra con una imagen devastadora. No hay redención, no hay resolución. Solo queda la figura callada del dolor que nunca se fue. El niño sigue allí, con lágrimas en el rostro, mientras los últimos granos de la arena de su reloj biológico terminan de caer. Lo último que permanece son las lágrimas del anhelo. La repetición de esta frase y del estribillo, como un eco persistente, encierran al poema en un bucle emocional, donde ya no queda nada por decir. La historia ha sido contada, el dolor ha sido expuesto, el ciclo de la vida está por cerrarse, y lo único que resiste, que no se disuelve con el tiempo, es el anhelo no satisfecho. Las últimas lágrimas que brotan de sus ojos solo nombran lo que ha sido constante desde el principio. Un trauma y una carencia esencial. Un amor no vivido. Una espera que nunca encontró respuesta. Este final no ofrece consuelo. Solo la permanencia del deseo como último testigo. En conclusión, Tränen der Sehnsucht no es simplemente una canción, es una elegía al deseo no consumado, un retrato lírico y devastador del alma que ha envejecido sin haber amado, del cuerpo que existió sin haber sido tocado, del trauma emocional silenciado y del niño interior que jamás fue sanado.
Esta obra no narra una historia, contempla sus ruinas. A través de imágenes simbólicas, repeticiones elípticas y estructuras circulares, como una letanía, donde se construye un ciclo de sufrimiento que no tiene clímax, solo permanencia. El niño descrito representa una conciencia fracturada desde la infancia que, llegada la vejez, intenta explicarse mientras se derrumba. La estructura dual de la pieza, en parte 1 y 2, no responde solo a una división musical, sino a un proceso psíquico. El paso de la vivencia directa del dolor a la racionalización impotente de ese mismo dolor en la adultez. Lo vivido se vuelve recuerdo, luego sombra, luego identidad. Cada verso describe el proceso de descomposición emocional, el sueño que no puede vivirse, el amor que no puede tocarse, la risa que oculta el llanto, la máscara que protege del juicio. Todo remite a una paradoja brutal: existir sin haber vivido. Y en ese contexto, las lágrimas del anhelo no expresan pérdida, sino ausencia, no lo que se tuvo y se fue, sino lo que jamás existió. El valor de esta obra no está en ofrecer esperanza, sino en su sinceridad brutal. No pretende conmover, sino reflejar. No consuela, pero acompaña. No redime, pero comprende. Escucharla es mirarse en el espejo del poema y reconocer que ese niño puede ser cualquiera de nosotros y que posiblemente sigue llorando en silencio desde algún rincón olvidado en el subconsciente. Como pieza artística, esta canción marca un punto de inflexión en la poética de Lacrimosa. Representa el tránsito desde el dolor visceral y directo de Angst hacia la melancolía contemplativa e introspectiva de Einsamkeit, del grito expresado al silencio contenido, de la confesión al repliegue. Su estructura circular refuerza la idea de un tiempo suspendido, una vida detenida, una conciencia anclada en la infancia emocional. El oyente no encontrará consuelo en esta canción, pero sí una verdad ineludible. Nos recuerda que la vida se consume incluso sin vivirse, que el tiempo no perdona y pasa factura a todos por igual, y llegará un día en que miremos nuestras propias manos y tal vez descubramos que están arrugadas y que han envejecido intactas, sin haber tocado, sin haber sostenido, sin haber acariciado a nadie que importara realmente. Y es entonces cuando comprenderemos que el mayor sufrimiento no siempre nace del dolor vivido, sino del deseo de lo jamás experimentado. Esta canción no llama a la acción, pero sí a la conciencia, a reconocer que el alma humana no muere de golpe, sino que se apaga lentamente, en silencio, y esto puede ocurrir incluso mucho antes de la muerte física. La vida sigue, sí, pero no para todos. Algunos quedarán atrapados en el bucle del ayer, cargando sobre sus hombros un mañana incierto, que probablemente jamás llegará. La condena más brutal de todas es entender tarde que el mayor castigo no fue el trauma vivido, sino la vida vacía que dejamos pasar, esperando que el tiempo, por sí solo, nos trajera aquello que nunca tuvimos el valor de buscar, donde lo más perturbador no es fracasar, sino jamás haber siquiera intentado levantarse, vivir de verdad y atreverse a experimentar para descubrir la belleza. Es en este punto exacto de reflexión, cuando brotan las lágrimas del anhelo, el llanto final como expresión silenciosa del deseo inalcanzable, del deseo que jamás pudo nacer, en esta realidad compartida.